Hay una cuestión que nos preocupa a todos, ya seamos mujeres, hombres. El caso es que la pérdida del cabello a más de uno y a más de una pues nos preocupa, ¿no? Conforme vamos cumpliendo años, determinadas enfermedades afectan a nuestra masa capilar. Hoy nos vamos a Centro Dermatológico Estético para hablar precisamente con la unidad de alopecia y conocer las técnicas complementarias para el tratamiento de dicha caída masiva de cabello, la alopecia. El responsable de dicha unidad es el doctor García y hoy nos acompaña en Más de Uno Alicante. Doctor, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Luz. Un placer. Es verdad que pocas cosas nos afectan tanto, a hombres y a mujeres, como la caída del cabello, doctor, y lo verá usted en la consulta. No es solo una cuestión de pérdida de cabello, es autoestima, es seguridad en nosotros mismos, es proyección social, laboral. Hay muchísimas cosas que influyen cuando empezamos a perder el cabello. Por eso, hoy queremos hablar de esas técnicas complementarias que nos pueden ayudar a paliar la caída, de manera, que nos ayude también a mejorar en nuestro bienestar general. Sí, un poquito la idea es eso, hablar un poquito de los tratamientos complementarios que podemos hacer, sobre todo en el centro dermatológico, a la hora de ayudar o de complementar esos tratamientos médicos que luego cada paciente ha de aplicar en casa. Uh-huh. Últimamente se habla mucho de siglas. El PRP, el plasma rico en plaquetas, ya era muy conocido, habíamos hablado muchas veces de ello, pero ahora está el PRF o el PRGF en Doret. Doctor, en lugar de siglas, vamos a hablarles a nuestros oyentes de cómo funcionan estas técnicas que ustedes emplean en centro dermatológico. ¿Qué son exactamente? Bueno, al final todos ellos son tratamientos de medicina regenerativa que utilizan la propia sangre, se extrae, se centrifuga, se obtienen los factores de crecimiento y eso es lo que luego vamos a infiltrar en el cuero cabelludo para estimular el folículo piloso y darle una mejor calidad al cabello y ayudar a anclar mejor lo que se dice el pelo, ¿no? Básicamente. Es un poquito Uh-huh. el objetivo de estos tratamientos a nivel de PRP, PRF, PRGF y todo esto. Bueno, pues vamos a ir poco a poco para que nos vayamos familiarizando con la terminología y saber en qué consisten y cómo nos pueden ayudar. Vamos a empezar por el más conocido, doctor, que sería el PRP. Sí, bueno, el PRP es el plasma rico en plaquetas, comúnmente conocido, en el que básicamente lo que hacemos es centrifugar la sangre, de ahí obtener los factores de crecimiento y eso es lo que se va a infiltrar. El PRP de característica tiene que al final es cualquiera puede extraer un tubo de sangre, centrifugarlo en cualquier tipo de centrífuga y de esa manera luego intentar obtener esos factores de crecimiento y infiltrarlos en el cuero cabelludo. Pero bueno, como hemos dicho, al final no es un proceso que esté estandarizado, no es algo que tenga unos protocolos como tal y por lo tanto los resultados van a ser variables según el sitio, la persona o la centrífuga que se utilice. Uh-huh. Vale, ¿Vale? hablemos de PRF. Esto es como más novedoso. ¿En qué se diferencia con respecto al PRP que estábamos hablando? Vale, la diferencia principalmente suele ser que el PRF es lo que viene a ser los factores o sea, no son los factores de crecimiento, es una película de fibrina, ¿vale? O sea, lo que vamos a intentar infiltrar es cuando tú extraes esos factores de crecimiento, ¿vale? Normalmente, conforme va pasando el tiempo, se va formando una película de fibrina que es la que hace que esos factores de crecimiento se liberen de forma más lenta. Entonces, tú vas a intentar que la sangre empiece a formar esa película en lugar de infiltrarlo directamente líquido, por lo cual se convierte en un gel un poquito más viscoso y es un poquito más doloroso a la hora de infiltrar, pero es verdad que el proceso de liberar estos factores de crecimiento va a ser un proceso más diluido en el tiempo, por lo cual nos va a alargar más este efecto del plasma y va a hacer que funcione un poquito más de tiempo. Uh-huh. Vale, hemos hecho PRP, hemos pasado por el PRF, nos quedaría el PRGF en Doret. ¿Qué aporta? Bueno, digamos que es una mezcla entre los dos anteriores, que es el que nosotros utilizamos. El PRGF es básicamente una cosa similar a lo que es el PRP y al PRF, porque cuando nosotros extraemos la sangre, nuestro proceso, el Endoret, está totalmente estandarizado, es decir, la centrífuga siempre da las mismas vueltas, siempre se colocan igual los tubos, o sea, va todo muy estandarizado,
Pero luego, a la hora de extraer los factores de crecimiento, cuando tiene que empezar a formarse esa película, nosotros le añadimos un activador que lo que va a hacer es ralentizar el proceso de la formación de esta película para que cuando nosotros lo infiltremos sea menos doloroso, el plasma todavía esté más líquido, nos permita infiltrarlo y luego esa película de fibrina que hemos aplicado en el proceso anterior, en el PRF, se va a formar cuando ya esté infiltrado dentro del cuero cabelludo, haciendo que estos factores de crecimiento empiecen a liberarse de forma más retrasada, o sea, vayan más despacio y Ujú. no se haga como con el PRP. Entonces, al final, obtenemos un proceso como una mezcla de los dos anteriores, a la par, que es la parte de la potencia del PRF, pero siendo el infiltrado más sencillo como en el PRP, pero con un proceso completamente estandarizado. Por eso al final nosotros optamos por esta técnica. Doctor, Es pero más fácil de mm, reproducir los resultados y de que sea todo como mucho más exacto. ya. Hablando de textura o de aplicación, ¿es diferente uno de otro a la hora de aplicarlo? ¿El paciente nota la diferencia? Claro, o sea, como ya te he dicho, una cosa es cuando tú empiezas a aplicar un líquido que es más denso, que a la hora de entrar en el cuero cabelludo molesta más, siempre es un poquito más doloroso, que cuando tú infiltras un líquido que es líquido como tal, no tiene nada de viscosidad, entonces entra mucho más fácil, duele menos, es una cosa que es mucho más cómoda para el paciente al final. Ujú. Pero más allá de la comodidad del paciente o si es más líquido o más denso, ¿cuál sería la mejor opción? Entiendo que esto ustedes lo valoran en consulta, ¿no? Y en función de la necesidad de cada paciente. Sí, bueno, un poquito nosotros al final son diferentes técnicas con las que se puede trabajar. Nosotros al valorar todas, es verdad que siempre buscamos un poquito, siempre hemos hablado de buscar la excelencia o de buscar los mejores tratamientos para nuestros pacientes y el resultado al final es que nosotros pues nos hemos decidido quedarnos con el PRGF, que al final es la forma más fiable, más Ujú. limpia, menos inflamatoria, donde menos problemas y más fáciles de reproducir con todos los pacientes porque está estandarizado. Al final, tú sacas la sangre, la centrífuga siempre la misma, no hay, el plasma nunca se llega a exponer al medio ambiente, se trabaja todo en la misma cabina, todo cerrado, es un kit que viene cerrado y esto facilita todo el tratamiento. Al final, si ya no solo te vas a lo que es el tratamiento, sino que te vas a un poquito a lo que es lo que nosotros podemos utilizar o no podemos utilizar, es lo que te he dicho. Tú utilizas el PRGF y hablas de un kit completamente cerrado que no va a involucrar otro tipo de productos ni de cosas y hablas del PRP y es lo que te he dicho, tú coges un tubo para sacar sangre de cualquiera de los que tengas en la clínica, te vale cualquiera, sacas la sangre, lo metes en cualquier centrífuga que no sabes ni a las revoluciones que van, ni las vueltas que van, ni nada de nada, pero te sirve igual. Entonces, no, hay que utilizar cosas que siempre sean las mejores o más correctas para que sea una cosa que todo el mundo pueda obtener los mejores resultados. Que eso es lo que se busca en definitiva, los mejores resultados para el paciente, tratar de frenar la alopecia en hombres, mujeres, en pacientes de Centro Dermatológico Estético de Alicante. Y más allá de estos tratamientos, doctor García, ¿qué otras técnicas capilares se utilizan también como complemento? Bueno, ya no solo contamos con lo que es el PRP, o sea, PRGF y todo esto, también hablamos de otros tratamientos a nivel de mesoterapia capilar, por ejemplo, que es otra de las cosas más utilizadas. La mesoterapia al final consiste en infiltrar un poquito de forma intradérmica por los complejos vitamínicos, aminoácidos, incluso en algunos casos o pacientes que requieren de tratamientos más específicos del cuero cabelludo, pues podemos utilizar medicación, ya podemos hablar de minoxidil, de finasteride, de dutasteride, de acetato de dipioterona, incluso en algunos casos, según la patología, son patologías inflamatorias, se puede incluso aplicar el tema de corticoides. Ujú. Todo esto va un poquito enfocado a individualizar el tratamiento según la persona lo que necesite o lo que requiera. Claro, según la patología de cada paciente. De manera que hoy hemos hablado de, bueno, pues los medicamentos o la tecnología que utilizan ustedes en Centro Dermatológico Estético, que siempre hemos dicho que es la más puntera, que es la de última generación y que de alguna manera les ayuda a conseguir los mejores resultados también para el paciente. Bueno, eso es lo que creo que intentamos buscar, ¿no, Luz? Es un gran apoyo Siempre. para ustedes, entiendo, ¿no? También trabajan con fototerapia, por ejemplo. Sí, luego también es verdad que
es lo que hablamos, son tratamientos complementarios, no siempre, no son la base del tratamiento, como ya hemos dicho, al final la base del tratamiento es un tratamiento médico, pero los tratamientos complementarios, ya hemos dicho el PRGF, hemos dicho las mesoterapias capilares, siempre tenemos el apoyo de la fototerapia con luces LED, que al final pues es una emisión de luz que penetra a las capas profundas de la piel y que esta va a favorecer pues la actividad celular, la regeneración, la vascularización de la zona, un poquito pues complementar a esos tratamientos que vamos haciendo. Ujú. Doctor, para terminar, recordar a los pacientes, en este caso a los oyentes de Más de Uno Alicante en Onda Cero, no vale una cosa suelta, otra. Digamos que ustedes lo que proponen es hacer un tratamiento médico adecuado, con técnicas complementarias, supervisado siempre, absolutamente siempre, por un facultativo médico. En este caso hoy estamos hablando con el doctor Alejandro García. Quiero decir, esto es fundamental para obtener el resultado deseado, ¿verdad? A ver, exactamente, o sea, yo creo que hay una de las cosas que siempre yo comento en la consulta o que siempre solemos decir, que hay gente que viene y dice, no, yo es que solo quiero hacerme el PRP, o sea, no quiero tratarme. Y al final hay que entender que estos son procedimientos médicos, ¿vale? Que requieren de personal cualificado y ese tipo de cosas, pero ya no solo hablamos de eso, hablamos de que cada tratamiento tiene su indicación en ciertas patologías o en ciertas cosas. Entonces, por mucho que yo me haga cualquier tipo de plasma o me haga cualquier tipo de mesoterapia, si no estoy llevando un tratamiento adecuado para luego estabilizar esa caída o para hacer ese tipo de, o para fortalecer ese cabello en casa, todo este tipo de tratamientos al final no sirven de nada. Son pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, al final lo que buscamos es hacer un tratamiento que no solo nos sirva para hoy, sino para el día de mañana. Y al final, una de las cosas más importantes y que siempre recalcamos en la consulta, creo que el pelo es de las cosas menos agradecidas que hay a la hora de tratar. Es decir, tú te tratas el pelo y cuando te lo tratas, dices, uy, qué pelo más maravilloso, qué bien me lo noto. Pero en el momento en el que dejas de cuidar del pelo, dejas de tratarlo, te aseguro que eso en un par de meses el pelo decae. O sea que, Entonces, como hacemos con no otras podemos cosas de nuestra despistarnos. salud, un mantenimiento, unos hábitos saludables y un tratamiento adecuado en función de las necesidades de cada paciente. Pero es que esto al final, doctor, ¿verdad? Es de sentido común, con nuestro cuerpo, que es nuestro templo, y es con lo que tenemos que llegar al final de nuestros días, pues tenemos que conservarlo, tenemos que cuidarlo y mantenerlo día a día. Hoy hemos hablado con la unidad de alopecia del Centro Dermatológico Estético de Alicante. Les voy a dejar un número de teléfono por si ustedes quieren concertar una cita con el doctor Alejandro García. Es el 965 140 460. Hoy el tema que hemos tratado, súper interesante, técnicas complementarias para el tratamiento de la alopecia. Gracias, doctor, por haberlo compartido con nosotros. Muchas gracias.